Bien, en este ejemplo de diseño vamos a utilizar este hoja de cálculos que tiene Microsoft Excel, así que yo espero que en realidad todos ustedes sepan utilizar Excel. Excel es una herramienta súper útil a la hora de hacer un diseño de riego, y así pueden quedar también con una planilla, digamos, de diseño que les puede servir para futuras aplicaciones. Bien, comencemos entonces. Aquí tengo la hoja 1 de una planilla Excel y voy a anotar, primero que nada, que esto es un diseño de riego por aspersión en alfalfa, en Temuco. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesitamos saber es la evapotranspiración del cultivo de alfalfa en Temuco. Entonces vamos a poner acá evapotranspiración, evapotranspiración del cultivo. Para calcular eso necesitamos primero que nada la eh, evapotranspiración de referencia. ¿Se recuerdan en qué unidades teníamos la evapotranspiración de referencia? ¿Verdad? Las unidades, vamos a colocar aquí unidad, estaban en milímetros por día, ¿verdad? Para el cálculo de la evapotranspiración de cultivo necesitábamos calcular, ¿se acuerdan la ecuación? ETC es igual a la evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo, ¿verdad? Entonces, la evapotranspiración de referencia de Temuco es alrededor de 190 milímetros por mes, de acuerdo a la cartografía de la evapotranspiración potencial de Chile. Eso para el mes de máxima demanda, que vendría siendo enero, sería, ¿verdad?, 190 dividido por 31. 31 días que tiene eh, enero. Eso nos da un cálculo de 6,13 milímetros por día. Aquí vamos a agregar enero. La expresión de referencia en enero, 6,31 milímetros por día. Entonces, la otra variable que necesitamos es el coeficiente de cultivo. Coeficiente de cultivo de alfalfa. Este no tiene unidades, ¿verdad? Y vamos a utilizar un valor de 1. Este valor lo podemos obtener desde FAO 56, ¿verdad? FAO 56, o de los valores recomendados por CNR, por la Comisión Nacional de Riego. Entonces ya tenemos las dos variables que definen la respiración del cultivo, y en el fondo lo que vamos a hacer es calcular entonces la respiración del cultivo, y no nada más que multiplicar este 6,13 por 1, y obviamente da el mismo valor. Entonces nuestro sistema de riego tiene que ser capaz de reponer 6,13 milímetros por día en el mes de máxima demanda. Bien, supongamos que ahora tenemos un suelo franco. El valor de capacidad de campo es de 0,3 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Centímetro cúbico
dividido por centímetro cúbico, ¿verdad? Es lo mismo que tener un porcentaje, ¿verdad? Y en el fondo es un porcentaje volumétrico. Entonces tenemos capacidad de campo 0,3 como porcentaje volumétrico. O podríamos poner 30 también, ¿verdad? PMP para este suelo de este ejemplo es 0,14 centímetros cúbicos por centímetro cúbico, ¿verdad? También está en porcentaje volumétrico. Bien, el suelo es franco en todo su perfil y necesitamos calcular, ¿qué cosa? La humedad aprovechable, ¿verdad? La humedad aprovechable no es de acuerdo a lo que definimos, era igual a aprovechable, era igual a qué cosa, a capacidad de campo menos el punto de martillo permanente, ¿verdad? Por la profundidad radicular efectiva, ¿verdad? De ese suelo. Entonces necesitamos saber la profundidad radicular efectiva para ese cultivo. Entonces vamos a agregar aquí una línea con esa variable profundidad radicular efectiva, la alfalfa. En este suelo vamos a asumir que es 1 metro. 1 metro. Sorry, 1 metro. 1 metro. Obviamente este valor tenemos que buscarlo de acuerdo al cultivo que uno tenga y también de acuerdo al suelo que se tenga. Uno puede tener una estrata impermeable, por ejemplo, que limite el crecimiento de la alfalfa a menores profundidades. También la alfalfa tiene un desarrollo radicular mucho más profundo que 1 metro, pero en general para riego 90 centímetros o 1 metro son valores típicos del cálculo. Entonces vamos a calcular la humedad aprovechable. Entonces en la resta de capacidad de campo menos PMP, ¿verdad? Por la profundidad que está en metros, ¿verdad? Y vamos a multiplicar por 1000 para que me dé en milímetros. Entonces ese valor está en milímetros. Si no lo hubiera multiplicado por 1000, ¿verdad? El resultado estaría en centímetros, porque esta unidad del C9 o la profundidad está en metros. Entonces, pero como los milímetros es la unidad que ocupamos, por ejemplo, aquí en evapotranspiración del cultivo, es conveniente mantenerlo en milímetros. Y eso es humedad aprovechable, 160 milímetros. Pero vamos a dejar que el cultivo llegue a PMP. No, pues para eso necesitamos calcular la lámina a reponer, o la lámina que o la cantidad de agua que vamos a permitir que se deprima bajo capacidad de campo. Vamos a ponerle esto lámina a reponer. Lámina neta, vamos a poner neta a reponer. Entonces sería básicamente este mismo cálculo, ¿verdad? Con la lámina neta, lámina neta es igual a capacidad de campo menos PMP, ¿verdad? Por la profundidad y por el criterio de riego, ¿sí o no? Entonces, ahora otra vez necesitamos otra variable que se conoce como criterio de riego. Riego o umbral de riego. Vamos a poner un valor del 50%. Le pone aquí el porcentaje, claro, de un 50%. Entonces,
básicamente ese valor es la mitad de 160, ¿verdad? Vendría siendo 80 milímetros. O sea, vamos a permitir que este suelo franco, este suelo franco para el cultivo de alfalfa utilice 80 milímetros de los 160 que podría utilizar entre capacidad de campo y PMP para el riego o como almacenaje eh, de agua en el suelo. Entonces ahí podemos calcular ahora qué cosa. Si bien recuerdan, podemos calcular la frecuencia de riego, ¿verdad? Y la frecuencia de riego era calculada, ¿verdad?, como la lámina neta dividido por la evapotranspiración del cultivo. Entonces, la frecuencia de riego sería en este caso 80 milímetros dividido por la evapotranspiración del cultivo, que es 6,13 milímetros. Eso da 13,05 días. Y esto lo aproximamos a un número entero, ¿verdad? Porque en realidad queremos regar en días o tener un cálculo por días, entonces lo aproximamos a 13 días. Si este cálculo da, por ejemplo, 13,4 o 13,4, ¿verdad? También lo aproximamos a 13 días. Si este cálculo da 13,5, también lo aproximamos a 13 días. Si este cálculo da 13,7, también lo aproximamos a 13 días. ¿Por qué? Porque si lo aproximamos en este caso a 14, lo que estaríamos haciendo sería ocupar más de 80 milímetros. O sea, no estaríamos cumpliendo el criterio de riego o el umbral de riego, ¿verdad? Si aumentamos de 13,7 a 14, en realidad el umbral de riego resultaría no en 50, sino que en 51 o algo así. Entonces tenemos que nuestra frecuencia de riego es 13 días. Y supongamos que tenemos ahora un campo, un campo de una superficie total, superficie total de, del predio que queremos regar de unas 4 hectáreas. Bueno, yo claramente estoy al tanto que el común de los predios de pequeños agricultores probablemente es menor a 4 hectáreas. Podríamos ocupar en realidad aquí la superficie que quisiéramos. Eso no es problema, digamos. Lo que, por otro lado, poner 100 hectáreas no es algo representativo del sector para el cual está un poco destinado este curso. Pero ¿por qué estoy poniendo 4 hectáreas? O voy a poner 3 también, o 5. Porque son superficies que probablemente sí aparezcan en productores beneficiarios de INDAP, pero al mismo tiempo superficies como esta van a permitir en los pasos que vienen poder calcular largos de laterales, caudales, de las tuberías que son representativos en un diseño de riego por aspersión. Si ponemos, por ejemplo, 0,3 hectáreas o 3.000 metros cuadrados, probablemente todas las tuberías nos resulten en tuberías de 1 pulgada, porque es la tubería más pequeña que podemos encontrar en el mercado para el sistema, digamos. Entonces no es la idea estar limitados por la superficie. Entonces supongamos que son 4 hectáreas. Si son 4 hectáreas, entonces el área mínima a regar por día serían, ¿cuánto?
básicamente sería dividir, ¿verdad?, estas 4 hectáreas por esos 13 días. Entonces eso da del orden de 0,3 hectáreas. O si queremos expresarlo esto en metros cuadrados, podemos multiplicarlo por 10.000. Entonces, cada día hay que regar 3.000 metros cuadrados. Bien, ¿qué pasa si qué pasa si el productor no quiere trabajar los días domingos? También uno puede hacer un cálculo de acuerdo a la recomendación que vimos en el video, y para eso lo que podemos hacer es multiplicar esto por un factor de corrección. Entonces vamos a poner aquí área mínima de regar por día sin riego el domingo. Entonces tenemos que mayorar, por así decirlo, esta superficie y mayorarla a 7/6, ¿verdad? Y daría un poquito más de metros cuadrados. Esto serían 3.589 metros cuadrados. Entonces, ¿esto qué significa este valor? Sino que son 3.000. Aquí podemos ocupar la gracia del Excel que nos permite hacer estas cuentas. Entonces vamos a hacer el día 1, el 2, el 3 hasta el día 13. Entonces aquí son 3.076.9, ¿verdad?, metros cuadrados que regamos el día 1, y el día 2 también tenemos que regar 3.076 metros cuadrados, y el día 3 también tenemos que regar 3.076 metros cuadrados, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto debería dar esta suma? Bueno, obviamente esta suma debería dar las 4 hectáreas que estamos pretendiendo regar. Entonces vamos a sumar aquí para comprobar eso. Entonces son 4.000 o 40.000 metros cuadrados, ¿verdad?, que equivalen a las 4 hectáreas que son las superficies que queremos regar. O sea, el día 1 regamos 3.000 metros cuadrados, el día 2 otros 3.000 en otra parte, el día 3 otros 3.000, y así sucesivamente hasta el día 13. Pero desde que regamos el día 1 hasta el día 13 ya se han ocupado estos 80 milímetros. Entonces tenemos que volver a regar estos primeros 3.000 metros cuadrados. En el segundo caso, cuando no queremos trabajar el domingo, entonces tendríamos que poner aquí 3.589,7. Esto está con decimales, ¿verdad? Y esto debería ser aproximadamente las mismas 4 hectáreas, ¿verdad? Entonces este factor de corrección lo que hace es intentar corregir, digamos, para no tener la necesidad de regar este día. Y aquí supuestamente esto debería dar cercano a 4 hectáreas, probablemente un poquito más de 4 hectáreas, puesto que solamente tenemos, claro, de un poquito más de 4 hectáreas porque solamente tenemos un domingo acá. Pero si repitiéramos esto los siguientes días, ¿verdad?,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sería eh, sin riego y después otro 3500. Si mira, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, claro. Entonces depende de dónde toque el día domingo, porque si consideramos la suma aquí de los 13 días, ¿verdad? Que tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. La sumatoria de todos estos, de toda esta superficie, porque ahora tenemos dos domingos, es de 3,9 hectáreas. Entonces se va como compensando dependiendo de cuándo toca el día domingo. Entonces, esa es la idea de este factor de corrección, que es un poco mayor a esta superficie que hay que regar el primer día para cada día para poder no regar el día sábado. Ahora, este es un criterio de diseño, puesto que depende de ustedes si quieren considerar ese día libre. Si consideran ese día libre, obviamente la superficie aumenta. Si aumenta la superficie, son más aspersores, un mayor caudal y el proyecto va a ser un poco más grande. Bien, esto es el primer ejemplo que tenemos para esta primera parte del curso. Básicamente evapotranspiración del cultivo, ¿verdad? Evapotranspiración de referencia, coeficiente de cultivo, profundidad radicular y el umbral de riego. Entonces, como ejercicio, va a quedar este ejercicio, cambiar el suelo a suelo arenoso con una capacidad de campo de 0.15 y un PMP de 0.6, ¿verdad? 0.15 y 0.6 centímetros cúbicos por centímetro cúbico, como está puesto acá arriba. Entonces, los invito a que calculen este mismo ejemplo, ¿verdad? Ahora con estos valores, para que estimen estas mismas superficies o la frecuencia de riego y vean el efecto que produce cambiar desde un suelo franco a un suelo arenoso.